Queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad yo he preparado una escena según Apocalipsis del árbol de la vida. Lo que sucede es lo siguiente, yo estaba un día de estos por la noche que no podía dormir para nada. Y eran como las 2 y algo de la noche, cuando de repente yo empecé a sentir una sensación que no sé explicar. Pero era algo que me puso la piel de gallina, ¿sí? Y empecé a sentir una unción, algo que me hablaba en mi mente y me decía, hijo mío, necesito que prepares una escena que explique qué es el árbol de la vida según Apocalipsis. Yo con algunos hermanos habíamos hablado de este tema anteriormente, pero había buscado mucha información en el internet tratando de entenderlo, pero puede ser un tanto complicado. Yo no logré entenderlo, es más, me di por vencidas. Fue hace varios meses, así que me di por vencidas y dije, no, ¿para qué voy a seguir con esto? Es demasiado complicado y lo dejé ahí. Pero ese día por la noche yo sentí que algo me hablaba, ¿sí? Y me decía, mira, es fácil, no es difícil, ni siquiera tienes que investigar, ¿sí? Yo te voy a explicar qué es. Y me empezó a explicar en mi mente qué era, cómo interpretarlo. Si se los cuento, de hecho yo, después de este evento, yo lo grabé en mi celular y una vez que lo grabé, lo dejé ahí, dije, ¿qué tal si mañana se me olvida? Es tan maravilloso, es una experiencia tan linda que, que yo necesito grabarlo. Yo lo grabé en mi celular. De hecho, en ese mismo momento también le envié un mensaje por teléfono a uno de mis pastores diciéndole lo que me había sucedido, ¿sí? Y que necesitaba hablar con él lo más pronto posible. Hasta el momento no he tenido tiempo de hablar con mi pastor y pues yo no puedo esperar más. Yo siento la necesidad de compartirte esta enseñanza que se me fue dada a mí para que yo te la lleve a ti, ¿sí? Porque dice Dios que ya está cansado de que la gente interprete mal la Biblia. Este pasaje yo he escuchado de personas que hasta se justifican fumar marihuana con este texto bíblico. Y no es justo, no es justo, eso es horrible que lleguemos hasta ese punto. ¿Cómo es posible que podamos leer algo tan sagrado y asociarlo con algo tan sucio? ¿Sí? Así es que para la honra y para la gloria de Dios he preparado esta escena y cabe mencionar, yo no soy teólogo, no he estudiado en ninguna universidad sobre la Biblia, eh, tampoco soy una persona que es muy estudiada académicamente, ¿sí? Lo que sé es porque Dios me lo ha dado y Él me dijo esa noche, todo lo que sabes, lo sabes porque yo te lo he enseñado, porque yo te lo he dado. Me dijo, tú escribiste por primera vez Guerrero de Dios, porque yo te di ese título a ti. Ese título no te lo dio ningún instituto, ninguna universidad terrenal. Ese título de Guerrero de Dios te lo di yo. Para eso te preparé toda la vida. Y ahora viene el momento en el que tú tienes que empezar a trabajar. Llevar ese mensaje, llevar esa palabra de salvación a todo aquel que la necesite y que la quiera recibir. Porque necesitarla, todos la necesitamos. El problema es que no todos estamos dispuestos a recibirla.
Yo espero que tú seas una de esas personas que estás dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón y salvar tu alma. Porque mira lo que Dios ha prometido en esta escena. Primero, para que puedas entender bien la escena que te he preparado, quiero mostrarte qué es un árbol genealógico. Un árbol genealógico es una manera de representar padres, abuelos, tíos, hijos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es como la jerarquía de una familia. Así es que, habiendo entendido eso así de una manera básica, pasamos a la escena y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Apocalipsis 21, versículo 16 dice: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Amén. Vamos entonces a representar aquí un cuadro que mide esas dimensiones imaginativamente, por supuesto. Luego, si leemos siempre en el capítulo 21, el versículo 12 dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. Vamos entonces a representar ese muro y las 12 puertas con los 12 nombres de las tribus de Israel. Luego, en el 13 dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Amén. Si ubicamos el norte en uno de los costados, lógicamente nos quedan 3 puertas en cada uno de los otros costados que corresponderían a los 4 puntos cardinales. Luego en Apocalipsis 22, en el versículo 3 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Amén. Yo voy a colocar, no dice en qué parte, pero dice que el trono de Dios está en ella. Así es que yo he colocado ese punto amarillo que dice trono en el centro de el cuadro. Luego, en el versículo 1 siempre del capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Vamos entonces a mostrar ese río. Yo lo he dibujado tratando de abarcar todo el cuadro, ¿sí? En forma de círculo más o menos. Luego en el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad. Es la continuación del versículo 1, así es que vamos a dibujar una calle que va entre el río, ¿sí? Siempre todo esto en medio del cuadro, ¿sí? Porque es la ciudad, según lo describe aquí. Luego dice: y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Yo aquí quiero que nos detengamos un momento. Si yo me pongo a pensar en un árbol de madera, quiero decirte algo, habla de un árbol, ¿sí? No habla de varios árboles. Habla de un árbol. Y un árbol no puede estar en los dos lados del río. Está a un lado o está al otro, ¿sí? Puede ser que las ramas
sean grandes y eso. Pero el árbol está a un lado o está al otro. ¿Sí? Si fuera un árbol de madera, diría y al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Sí? Está el árbol de la vida, pero no dice así. ¿Sí? Dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Sí? Así que aquí se trata de un árbol genealógico. Y para ello te voy a mostrar cómo. Es así. Ahí está tribu 1, tribu 2, tribu 3, tribu 4, tribu 5, tribu 6, tribu 7, tribu 8, tribu 9, tribu 10, tribu 11 y tribu 12. Son las 12 tribus de Israel que conforman ese árbol genealógico y así sí puedes ubicarlos a uno y al otro lado del río y es el mismo árbol. Pero es un árbol genealógico, no un árbol de madera. No es un árbol de frutos físicos como manzanas y mangos. No, 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 es un árbol genealógico. Y ahora sí hace sentido porque las 12 puertas con los nombres que corresponden a cada tribu. Y eso es porque cada una de las tribus tendrá su propia entrada. Todas aquí son partes iguales, los mismos dones, todo repartido en partes iguales. Ese es el árbol al que se refiere. Ese es el árbol de la vida al que se refiere en esta ciudad santa. Luego dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Aquí cada tribu tendrá un ministerio. ¿Sí? Y ese ministerio tendrá que dar frutos. Y ese fruto lo mostrarán una vez al año. Y será un mes cada tribu. Ese es el trabajo de cada tribu, pero no se está refiriendo tampoco a un fruto material. Se está refiriendo a fruto espiritual. A eso se refiere en esta parte. A continuación dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Yo aquí he representado con un círculo blanco cada tribu. Pero estas tribus tienen descendencias grandísimas, descendencias enormes. ¿Sí? Y toda esa descendencia, todos sus hijos, ¿sí? Nietos, bisnietos, etcétera, de cada líder de esas tribus, ellos pasan a ser hojas. Aquí se incluyen como hojas del árbol. Esas hojas, dice, eran para la sanidad de las naciones. Y es que sucede lo siguiente, en esta ciudad santa vivirá Israel. Ahí habitarán las 12 tribus de Israel, con Jesucristo en el centro como su rey, como fue prometido. ¿Sí? Pero afuera de esta ciudad santa seguirán viviendo las naciones que hayan sido salvas. Porque esto es en el milenio. Entonces, estas naciones que viven fuera necesitarán sanidad, pero se refiere a sanidad espiritual, la cual será proporcionada por la descendencia de Israel. Yo podría tratar de entrar en detalles en muchos otros temas porque es amplio. Aclaras una cosa y surge otra interrogante, pero es difícil responder a todas las preguntas en una sola presentación. Voy a estar trabajando con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios,
en muchas otras presentaciones en las que trataré de aclarar muchas cosas que los seres humanos malinterpretamos. La Biblia es clara, es fácil de entender. Lo que sucede es que nosotros con nuestro pecado no nos tomamos el tiempo de ver las cosas de la manera que son, sino que lo confundimos todo, ¿sí? Lo enredamos todo. Pero no es así. Solo necesitas pedir a Jesucristo, pedir a Dios que te dé discernidad, que te ayude a discernir correctamente las cosas. Y Él te ayudará, porque Él me ha ayudado a mí. Quiero que sepas que cuando yo recibí esta revelación en mi mente, yo quería llorar. De hecho, yo le dije a la persona que estaba a la par mía, le dije, tóqueme por favor. Ella estaba dormida, yo hasta la desperté y le dije, tóqueme. Y me tocó. Yo estaba morroñoso, o sea, estaba con una piel, no sé, es difícil de explicarte. Era la unción del Espíritu Santo, era Dios, era Dios hablándome, sí. Pero quiero decirte algo. Tú dirás, ¿y por qué tú? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no otro que ha sido estudiado? Que mira, él es teólogo y él concluye con otra interpretación. Yo no sé. Él puede ser más estudiado que mí. Claro que sí. Cualquiera puede ser más estudiado que mí si es que yo no soy estudiado. Pero te diré algo. Dios también me dijo esto. Me dijo, tu título de guerrero no te lo ha dado el hombre. Tu título de guerrero te lo he dado yo. Y te diré algo, no hay mejor psicólogo, no hay mejor doctor, no hay mejor científico que Dios. Y si Él me dio a mí ese título de guerrero suyo, entonces yo voy a honrarlo y voy a servirle. Y te invito a que hagas lo mismo, que vengas a servir a Dios, que vengas de verdad arrepentido a Jesucristo, que te arrodilles cuando ores y le pidas a Dios, le pidas sanidad espiritual, le pidas que te dé inteligencia, sabiduría, percepción, discernidad, memoria, paciencia, que te ayude espiritualmente y tú verás cómo Dios te ayuda. Ahora en día, el problema es que muchos predican el Evangelio, pero lo predican equivocadamente. En muchos lugares vienen personas y te dicen, acepte a Jesucristo. Si aceptas a Jesucristo, Él te va a salvar de tu problema. Si tú tienes una enfermedad, te va a sanar. Si tú tienes pobreza, te va a hacer rico. Si tú tienes esto, te va a ayudar. Si tú tienes lo otro, te va a ayudar. Es equivocado. No es así. No funciona así. En este mundo estamos para superar pruebas, para pasar un examen. El éxito no lo vamos a ver aquí. El éxito va a ser al fin de nuestro camino en este mundo. Si mueres en las manos de Cristo, habrás tenido éxito. Pero si mueres en las manos del enemigo cometiendo pecado, habrás fracasado. Dios no prometió una travesía fácil, pero sí prometió un aterrizaje seguro. Y ese aterrizaje es el día de nuestra muerte. Ahí estará Jesucristo para recibirnos y salvar nuestra alma. A eso es a lo que yo te invito. A que leas la Biblia,
lee poco, pero pídele a Dios que te ayude a discernirlo. El siguiente día lee otro poco. Y así sucesivamente. Y no solo lo leas para interpretarlo, sino también para ponerlo en práctica. Porque ese es deber de nosotros. Venir a Jesucristo, si bien ya dije que no va a sacarte de la pobreza a la riqueza, que probablemente no sane tu enfermedad inmediatamente, sí nos ayuda en gran manera. ¿Por qué? Porque Él nos llena de su amor, de su fortaleza, de su paciencia. Y empezamos a ver y a entender que es que Jesucristo, eso es lo que Él nos enseñó, a sufrir con paciencia, a llorar con paciencia. A Él le despreciaron, le humillaron, le escupieron y hasta le mataron y crucificado. Aún así, Él dijo, Dios, perdónales, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso es lo mismo que yo te invito a hacer. Eso es lo que Dios me ha mostrado a mí. Eso es lo que yo he logrado entender al final. Y para aterrizar, ya con esto quiero de verdad aterrizar diciéndote lo siguiente. El ministerio guerrero de Dios se llama guerreros de Dios porque Dios puso en mí esa idea, ese plan, ese ministerio. Escríbelo y lo escribí. Y luego Él ha empezado a trabajar en mí para decirme qué debo de hacer. Y lo que Él me ha pedido es que te lleve mensajes suyos, que te explique aquellas cosas que a veces por el pecado o por la situación que no nos da tiempo, no nos tomamos suficiente, valga la redundancia, tiempo para entenderlo nosotros mismos. Entonces yo te lo traigo aquí aún hasta con dibujitos, porque así Dios me ha ayudado también a hacerlo. Pero para estar aquí diciendo que yo soy un guerrero de Dios, quiero decirte que he pasado por el fuego. No terminaría de contarte cuántas dificultades y cuántos problemas yo he tenido que enfrentar en mi vida, cuántas lágrimas yo he derramado. Pero gracias a Dios, Él siempre ha estado conmigo y siempre me ha dado su bendición para superarlo y para entender el propósito. Yo te invito a ti a que también formes parte de este ministerio, pases a ser también un guerrero de Dios. Y un guerrero de Dios no es aquel que nace rico o que un hombre le va a dar un título. Un guerrero de Dios es aquel que trae carga. ¿Sí? Si no traes carga, entonces no puedes ser un guerrero de Dios. Porque es fácil decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo sirvo a Dios. Cuando tienes solo cosas buenas y alegrías y felicidad. Pero cuando traes carga, cuando te han quitado a tu padre, te han quitado a tu madre, te han quitado a tu hijo, te han quitado a tu esposa, te han quitado a tu esposo, estás pasando por una gran enfermedad, una gran pobreza, estás pasando por miseria, entonces traes carga. Toma tu carga y ven a Jesucristo. Él te ayudará espiritualmente. Pero cabe mencionar que deberás de ser tú quien cargue con ella. Yo te invito
a que vengas en este momento en palabras de oración y le des gracias a Dios por todas las bendiciones, por lo bueno y por lo malo que te haya pasado, pues gracias a ello has sido puesto a prueba. Gracias a ello sabes lo que sabes y eres quien eres. Arrepiéntete de tus pecados y pide a Dios la dirección y la bendición para ir por el camino correcto que es Jesucristo. Servirle como Él manda hasta el fin de tus días. Si tú has hecho esto, te felicito. Dios te bendiga hoy y siempre. Si aún no lo has hecho, la oportunidad es hoy. Mañana quizás sea tarde. Que Dios te bendiga hoy y siempre y hasta la próxima. Te lo dice tu servidor, guerrero de Dios.